Buenos días a todos, que el Señor os bendiga, qué alegría poder estar dándole la gloria a Él y tener la libertad que tenemos, porque hay tanta gente en el mundo que no puede, y la verdad que es un privilegio poder hablar de Él. Así que bueno, hoy es un pequeño resumen de una de las prédicas de Sergio Scataglini, que me gusta mucho, el fuego de Dios en nuestra vida. ¿Y qué es el fuego de Dios? Pues el fuego de Dios es fuego de pureza, fuego de poder, fuego de pasión por Dios, por la Iglesia y por las almas. Cuando oramos por fuego, que caiga fuego en la Iglesia, que caiga fuego en nuestras vidas, significa pureza, poder y pasión para el reino, por las cosas de Dios. ¿Podemos poner Levítico 6? 8 al 13. Es curioso cómo el Señor en el día que estamos, en el siglo que estamos, nos sigue hablando con palabras que tienen tantísimo tiempo y que parece que no nos sirvan para el día de hoy. Pero toda la palabra de Dios está inspirada por el Espíritu Santo y nos sirve para el día de hoy. Así que podríamos leerlo todos juntos ahora cuando esté. Vale, del 8 al 13. Habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche, hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará a él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas, y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él, quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Es un versículo muy guay, lo del fuego arderá continuamente. Debemos de buscar que el fuego no se apague y debemos de quitar las cenizas de cosas pasadas, ¿no? Que significan pues cosas que no le agradan al Señor, que los hemos puesto en el altar en algún momento porque ha habido un arrepentimiento, un reconocimiento de que algo no está bien. Lo hemos puesto delante en el altar de Dios y hemos debido de esperar a que arda hasta que no quede nada, hasta que queden cenizas, y luego quitar esas cenizas, porque el fuego no puede volver a encenderse encima de cenizas. Eso es así, cuando enciendes un fuego, si no está limpio de cenizas no vuelve a arder. Arde, se enciende, pero se apaga rápidamente. El fuego de Dios le cuesta arder sobre las cenizas de nuestro pasado y debemos de cada día poner la leña para que el fuego de Dios no se apague. Y además es algo curioso porque cuando habla de esto, de que el sacerdote, que todos somos sacerdotes, pues habla de que cuando el sacerdote se tiene que cambiar de ropa y saca las cenizas fuera, no las debes de dejar cerca del altar, las debes de sacar afuera, a un lugar limpio. Y es curioso que Jesucristo fue crucificado fuera del campamento, fuera de la ciudad. Y ahí es donde debemos de llevar esas cenizas para que no vuelvan a cobrar vida, para que no se reaviven. Cuando sabemos que tenemos cosas que van en contra de la fe del Evangelio, pensamientos impuros o sentimientos que no deben de ser, cosas que no debemos de hacer, siempre quedan cosas, porque el Señor nos va a seguir revelando hasta que vuelva cada cosa que tenemos que quitar. Y esas cosas son las que debemos de poner en el altar, para que no queden nada más que cenizas, para que no pueda venir el enemigo, el diablo, les pueda volver a cobrar vida
y nos estorben en un futuro. Pero si las sacamos fuera del campamento, fuera, en donde está la cruz de Cristo, ahí no vuelven a tener vida. Ahí solo hay vida en el Espíritu y en la voluntad de Dios. Y eso era todo. Muy bien. Yo ya lo sabía, que me lo contó el otro día. Pues yo no sé si os acordáis que el otro día dije, os amenacé con que iba a hablar del reino. ¿Os acordáis? Pues voy a cumplir la amenaza. Pero siento hablar de esto porque ya dice en Hechos 1:1 empieza Lucas diciendo, no lo busques, no hace falta, que lo leo yo aquí. Dice que Lucas escribe a un tal Teófilo, algún amigo de él, y le dice: en el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, siendo visto de ellos por 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, durante 40 días dice que Jesús se apareció, después de resucitar, a los discípulos y les habló del reino de Dios. La cosa de este Lucas, porque en el Evangelio de Lucas empieza diciendo que él examinó e investigó muy cuidadosamente todas las cosas que habían ocurrido, y porque él no las había presenciado. Él era como un historiador, pero pudo preguntarle a mucha gente que había vivido las cosas, y por eso él cuenta cosas, detalles él que otros no las hablan, más con mucho detalle. Por ejemplo, lo de los dos caminantes que iban a Emaús, ¿os acordáis? Que cuando Jesús muere se van dos en dirección a Emaús, se van de Jerusalén y Jesús se acerca a ellos y se pone a hablar con ellos. Los otros evangelios, Marcos lo menciona, no sé si también Mateo, no recuerdo, pero el único que da el nombre de uno de ellos es Lucas, que dice que se llama uno Cleofás. Yo llego a pensar, esto son ideas mías, no tiene nada que ver con la salvación ni nada. Yo llego a pensar que Lucas llegó a entrevistar a este Cleofás, entrevistó a mucha gente, porque él tuvo que ir investigando y habló con los testigos de las cosas que ocurrían. Y entonces él es el único que hace sobre los dos de Emaús, hace una buena historia, cuenta historias, detalles que los otros no habían comentado. Entonces, digo, pues este tío ha investigado mucho, se ha preocupado, pero de los 40 días del reino no dice nada. Y yo siempre me quedo con la cosa de qué diría Jesús en esos 40 días que les hablaba del reino, y nadie dice nada de eso, solo que él sí les habló del reino. Digo, bueno, pues es posible que fueran las mismas cosas que ya están en los evangelios, en los hechos y en las cartas, pero tenemos que llegar a entenderlas, a descubrirlas, ¿no? Está la iglesia y está el reino de Dios. ¿Es lo mismo? No. Pero es muy parecido, pero no es lo mismo. Pero es parecido en algunas cosas y en otras no. Entonces yo creo que es bueno, vamos a ver algunas de las diferencias y algunas de las cosas que lo hacen que sea lo mismo, pero las diferencias, para que entendamos la diferencia de lo que es el reino y de lo que es la iglesia. Porque a las dos pertenecemos, yo por lo menos, pertenezco a la iglesia y al reino. Mira, la iglesia, Jesús dijo que él edificaría su iglesia. La iglesia es edificada. La iglesia tiene que ser edificada. Es algo que no existía y Jesús la construye y la edifica. Y la edifica en mi vida, la edifica no solamente en mí, la edifica en mis hermanos, en cada uno de vosotros. Se edifica la iglesia personalmente, se edifica corporalmente en la congregación, se edifica en las demás congregaciones de Calpe. En Calpe hay una iglesia que no somos nosotros solamente, hay otros muchos que son creyentes, y el Señor está edificando la iglesia ahí, la está edificando en España, la está edificando a nivel mundial,
y la está edificando generación tras generación. Pertenecemos a una iglesia que tiene 2000 años de historia. A mí cuando me hablan de las raíces y que hay que ir a las raíces judías porque la iglesia no tiene raíces, tenemos 2000 años de raíces. Ya está bien, 2000 años de raíces, de historia. O sea, es como para despreciarlo. Pues no. Pero el Señor está edificando la iglesia. Pero el reino de Dios no está siendo edificado. El reino de Dios no es construido. El reino de Dios ya viene completo. Jesús decía, cuando Él llegaba a los lugares, decía, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Hay una gran diferencia. Entonces yo tengo que entender, y yo creo que vosotros tenéis que entender, que la iglesia, sois vosotros, tenéis que ser edificados. Y si habéis llegado alguno a la conclusión de que ya estáis completos, estáis equivocados. No os quiero echar un jarro de agua fría, pero estáis equivocados, porque la iglesia está completa cuando estemos a la misma estatura de Cristo. Entonces, no hemos llegado, ¿verdad? Algunos lo tenéis muy claro, otros estáis pensándolo, a ver, pero yo lo tengo muy claro, no habéis llegado. A algunos no os conozco, no habéis llegado, a los que no os conozco tampoco habéis llegado. Ni yo tampoco. Por eso yo tengo que ser edificado y por eso vosotros tenéis que seguir siendo edificados. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Cómo se edifica la iglesia? Pues mira, dice en 1 Corintios 14:4, dice, el que habla en lengua desconocida a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Aquí Pablo está animando a los creyentes a profetizar. No es el ministerio de profeta, es a profetizar. Y dice una cosa muy interesante, que el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces Pablo les anima a todos a que profeticen. Si profetizar es hablar las palabras de Dios, Ahí, claro, a lo mejor algunos estáis pensando ahora, sí, pero hay falsas profecías, hay falsos profetas, sí, los hay, pero no por eso, es como igual que hay falsos billetes, a que los que lleváis en el bolsillo no los tiráis porque hay falsos billetes por ahí, los que lleváis en el bolsillo son buenos, incluso si lleváis alguno falso a lo mejor intentáis colarlo y, bueno, yo tengo que reconocer y confesar que una vez me dieron un billete falso y lo traté de introducir, pero me pillaron. Entonces me dijeron, es que pero eran pesetas, no eran euros, que el pecado ya ha caducado. Ha prescrito el pecado. Pero algunos de vosotros lo habéis hecho también, a mí no me... Tú también, hombre, si es que... Una moneda. Sí. Yo he echado hasta arandelas de esas en las máquinas, a ver si salían. Arandelas en vez de monedas. Porque haya cosas falsas, porque haya profecías equivocadas, porque dice también Pablo que cuando te den una profecía que la examines y que retengas lo bueno. Hay que hacerlo, ¿no? Pero el que todo eso pueda ocurrir no quiere decir que despreciemos la profecía. Pablo dice que el que profetiza edifica a la iglesia. Deberíamos de ser una iglesia que profetice continuamente para edificar la iglesia. Y luego dice en el versículo 12, en 1 Corintios 14:12, dice, y así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, ¿anheláis dones espirituales? ¿Qué es anhelar? Un deseo fuerte de los dones espirituales. ¿Anheláis los dones espirituales? Bueno, pues si vosotros anheláis los dones espirituales, dice Pablo, que lo acabo de perder esto, dice, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia.
O sea que la profecía, el profetizar edifica la iglesia, y el abundar en los dones espirituales, abundar es ponerlos en marcha en medio nuestro, edifica a la iglesia también. Entonces, ¿quién edifica la iglesia? Los pastores, ¿no? Todos tenemos que edificar la iglesia. ¿Cómo? Profetizando, y si anhelamos los dones espirituales y los tenemos, poniéndolos en práctica en medio nuestro. Eso edifica la iglesia. ¿Cómo edificamos la iglesia también? Pues viviendo una vida de santidad. Antes nos ha hablado Eva de las cenizas. Las cenizas podían estar representando cosas que sí, que las hemos quemado, pero que las tenemos aquí al lado, por si acaso. Y está el sacar todas las cosas que a Dios no le agraden, sacarlos de nuestra vida. Eso va a edificar la iglesia, sí. Que yo cada vez estudie más la palabra, la escudriñe y la aplique a mi vida, me va a edificar a mí, va a edificar a la iglesia también. Que yo ore más y busque más la presencia de Dios, me va a edificar a mí y va a edificar la iglesia. Que yo ore mucho en lenguas y me va a edificar a mí, voy a edificar la iglesia. La iglesia tiene que ser edificada continuamente. Hay un versículo en la Biblia que dice, no dejéis de reuniros como algunos tienen por costumbre. ¿No? Dice eso. ¿Por qué necesitamos reunirnos? Yo ya he nacido de nuevo, ¿vale? He sido salvado, creo en Jesús, tengo la Biblia en mi casa, tengo internet, ¿Por qué tengo que reunirme? Pues para ser edificado. No solo para ser edificado, para que me podáis ver vosotros también y decirme si hay algo en mi vida que no está bien, si me tenéis que amonestar o me tenéis que corregir en algo. Si no hacemos eso, si no aceptamos esto, estamos perdidos, ¿eh? Es muy fácil. Dice que cuando hablamos del engaño, de los que engañan, ¿qué dice la Biblia que es lo más engañoso que existe? El corazón de cada uno. No hay nada que te vaya a engañar más que tu corazón, no, ni la gente ni nada, tu corazón. Es lo más engañoso que hay. Por eso nos necesitamos unos a otros, para ser edificados. Eso es parte de la iglesia. La iglesia pues se reúne en lugares determinados. El reino de Dios no. El reino de Dios está en todo lugar donde haya un creyente que crea en el reino de Dios y que el Espíritu de Dios esté en él. El reino de Dios la acompaña. Pero la iglesia a mí no me acompaña. Cuando yo me voy solo por la calle, yo no voy con la iglesia. Puedo llevar el reino de Dios. La iglesia, nos reunimos aquí. La iglesia es la congregación de los santos y de los que van a ser santos también. Y de los que llaman por teléfono a los santos. ¿No? La iglesia se reúne en un lugar, empiezas a leer en los hechos, en las cartas, y dice, las iglesias os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saluda. La iglesia se reúne en un lugar determinado. Hay veces que nos reunimos aquí, otras veces nos reunimos en el campo para comer. Ahora nos vamos a reunir en Toronto algunos, otros se van a Portugal el fin de semana que viene, ¿no? Se van a reunir allí con la iglesia, ¿no? O sea, pero en lugares determinados. Pero vosotros, igual que nosotros, no vamos a llevar la iglesia. En todo caso podemos llevar el reino de Dios, porque el reino de Dios no está en un lugar como la iglesia sí. Por eso se terminó llamando iglesias a los locales, porque es donde se reúne la iglesia. Muchas veces lo decimos, voy a la iglesia, y me estoy refiriendo a este local que es de alquiler de una tal María Jorro, ¿no? Esto no es la iglesia no es el local, pero terminamos llamándolo así porque es el lugar donde nos reunimos como iglesia. ¿De qué otra manera podemos también edificarnos? Pues mira, dice en Hechos 2:42 que todos los que habían creído, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, lo que los apóstoles les enseñaban, en la comunión, en partir el pan y en las oraciones. Y que vino temor sobre toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles.
Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según cada uno tenía necesidad. Y perseverando, otra vez, vuelve a usar la palabra, perseverando unánimes cada día en el templo, cada día, fíjate, estos eran de cada día. Nosotros nos vemos, ¿cuántas veces a la semana? 2 no siempre. 2 no siempre. Y aún así hay gente que dice que nos pasamos el día en la iglesia, que tenemos que salir fuera. Digo, pues muy bien. Sí. ¿Os parece mucho? 4 horas a la semana. Bueno, estos eran cada día, se reunían en el templo, todos los días se reunían. Más que los gitanos. Que los gitanos descansan uno, ¿no? Los lunes descansan. Para ver el día después. Estos no. Perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, tenían relación, tenían comunión unos con otros, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que eran salvos. Esto sí es común de la iglesia, y el reino de Dios es común, que el Señor te tiene que añadir. O sea, tú no te añades. Hay algunos que intentamos añadirnos, tú no te puedes añadir si el Señor no te añade a la iglesia. Entonces, si alguno queréis ser parte de la iglesia, tenéis que hablar con el Señor y decirle, Señor, ¿me quieres o me puedes? Sí, me puedes, sí. ¿Quieres añadirme a tu iglesia? Y el Señor te va a decir, como le dijo al leproso, sí quiero. Parece una boda, sí quiero. La iglesia está formada por hombres y mujeres nacidos de nuevo y con Jesús a la cabeza. Jesús es cabeza de la iglesia, ¿vale? La iglesia es un cuerpo y Jesús es la cabeza. Y dice que la iglesia ha sido comprada con la sangre de Jesús. En Hechos 20:28 dice que la iglesia ha sido comprada con la sangre de Jesús, pero el reino no. El reino no ha sido comprado, pero la iglesia sí. Tú y yo hemos sido comprados con la sangre de Jesús. El gobierno de la iglesia es con Jesús a la cabeza y es distinto al del reino. Hay ancianos, apóstoles, pastores, profetas. ¿Qué más hay? ¿Contratista? ¿Quién? Evangelista. Había entendido contratista. Evangelistas, maestros, profetas, hay ancianos, hay un gobierno en la iglesia que él ha establecido. Por eso dice en algún lugar, someteos a vuestros pastores. Yo creo que está diciendo someteos al liderazgo de la iglesia, someteos unos a otros, bueno, todo eso. Pero hay algo que él ha establecido y él es cabeza de la iglesia. Pero el reino de Dios no habla de estas cosas. El reino de Dios manda Dios, manda el rey del reino, Jesús. Manda el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nadie más. No hay otro que mande allí. Pero la iglesia sí. Eso es todo lo que estaba hablando de la iglesia. Ahora el reino. Jesús empezó su predicación y dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Era casi su presentación cuando llegaba a algún sitio. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No es como la iglesia. El reino de los cielos es para los humildes. Mateo 5:3 Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. Tenemos un gran problema con la humildad. ¿Por qué? Porque hay orgullo en nosotros, hay orgullo en nuestras vidas. Y Dios resiste a los orgullosos y da gracia a los humildes. El reino de los cielos es para los humildes. Y dice también para los que son perseguidos a causa de la justicia.
Para ellos es el reino de los cielos también. El reino tenemos que pedirlo y buscarlo. Mateo 6:10 dijo: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y en Mateo 6:33 dijo: y buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mira, tenemos que pedirlo y tenemos que buscarlo continuamente, el reino de Dios. Y no es solamente decir, ya lo tengo aquí, es que el reino de Dios lo tengo que pedir y buscar en cada situación donde yo me encuentre. Voy a estar en mi casa, voy a poder estar haciendo algo, voy a poder discutir con mi mujer y tengo que buscar el reino de Dios en esa situación. Voy a estar en el trabajo y tengo que buscar el reino de Dios en mi trabajo, que el reino de Dios invada el trabajo con su justicia, con su paz y con su gozo. En cada una de nuestras relaciones que tengamos tenemos que buscar el reino de Dios. No es que ya lo lleve yo dentro incorporado, es que tengo que buscarlo y aplicar los principios del reino en cada situación donde yo me encuentre, y no lo hacemos. Es que se nos olvida. Y cuando nos acordamos es cuando ya hemos metido la pata, cuando ya no podemos aplicar el reino como lo podíamos haber hecho antes. Tenemos que aprender a respirar profundamente y a contar hasta 10. Como decía, no sé qué serie era, la del no me acuerdo, Cosas de Casa, decía 1, 2 y 3. ¿Cómo era? Yo me calmaré, vosotros lo veréis. Pero eso con uno que le sacaba de los nervios constantemente, con Steve Urkel era, ¿no? Y entonces el hombre este, que era un hombre normalmente muy tranquilo, tenía que hacer eso, calmarse, contar hasta 10 y calmarse antes de responder. Y es algo que tenemos que aprender nosotros, pero no para calmarnos solamente, sino para decir: Señor, venga tu reino, porque necesitamos que el reino venga. Que venga tu reino. Pedirlo y buscarlo. Dice también que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Hay que hacer la voluntad del Padre que está en el cielo. Podemos decirle muchas veces Señor, Señor y Señor y Señor y Señor, y ponernos de rodillas, y podemos llorar y podemos hacer todas estas cosas que hacemos los cristianos muchas veces. Cambiamos la voz para convencerle a Dios que haga algo, cuando tenemos que orar y pedirle algo que Él no nos ha dado todavía. Nos inventamos cosas, como decía en una canción que hizo Luis Alfredo, impostamos la voz. ¿Por qué impostamos la voz cuando hablamos de Dios, cuando oramos? Oh Señor de los cielos. Y le decimos cosas que normalmente no le diríamos. Lo adornamos todo de tal manera para que Él haga algo que no la va a hacer si no estamos haciendo su voluntad. No entraremos en el reino de los cielos solo por decir Señor, Señor y por hacer prácticas religiosas. Entramos en el reino de los cielos porque hacemos la voluntad del Padre. Y hay muchas ocasiones que la voluntad del Padre es totalmente contraria a nuestra voluntad. Pero no un poco, totalmente contraria. Yo quiero ir por allí y el Padre me dice que no es por allí, que es por allí. Muchas veces ocurre esto. Y entonces es el momento de decir, ¿voy a entrar en el reino o no? ¿Voy a dejar que el reino me dirija mi vida, o voy a hacer mi voluntad? ¿No? ¿A que sí? ¿Qué nos pasa? Cuando el reino de Dios se acerca, ocurren cosas, ¿no? Cuando el reino de Dios se acerca, decía, Jesús les dijo una vez a los fariseos, a todos los religiosos, ¿sabéis por qué el reino de Dios se acerca a vosotros? ¿Por qué? Porque he hecho fuera los demonios. Porque los demonios, cuando el reino de Dios se acerca, los demonios huyen, pero algunos se enfadan incluso y le decían a Jesús, que has venido a atormentarnos antes de tiempo. Ellos sabían que un día van a ser atormentados. Eso lo saben los demonios. Y le decían a Jesús, has venido a atormentarnos antes de tiempo. Le decían eso.
Y Jesús dijo, bueno, pues sí, ¿no? He venido a deshacer las obras del diablo. Yo no sé si a tu alrededor esto ocurre, que echas fuera, no, que hay demonios, sí, eso sí lo sabemos, que se van y que los echas fuera, los demonios. Los demonios no los vemos, algunos ven demonios, y ángeles, yo no los veo, pero se perciben, se sienten, se presienten, se perciben, incluso se les escucha hablar, pero yo no sé si esto está ocurriendo en tu vida, que donde tú vas los demonios se revolucionan y los echas. Pues es parte del reino de Dios. Es más, estoy convencido que a lo largo del día no somos conscientes de todos los demonios que incluso pensamos que el problema son las personas. Porque dice que no es nuestra lucha contra la carne y la sangre, ¿no? Pero nuestra lucha diaria es contra la carne y la sangre. Es con los que nos enfadamos, son con la carne y la sangre. Porque no echamos fuera a los demonios. Hay que echarlos fuera. Si están en tu casa, échalos fuera de tu casa. Algunos es difícil identificarlos porque llevan toda la vida viviendo contigo, Entonces, te crees que son de la familia, pero no lo son, no lo son. Hay cosas dentro de nosotros que cuando las confrontas con la luz de la palabra de Dios como toca, te das cuenta que algo, una actitud que hay en ti, algo que hay en ti no es de Dios. Pero ha estado contigo desde que has nacido prácticamente. Has vivido con esa actitud, con esa manera de hacer las cosas. Hay mucha gente que dice, yo he sido así siempre. Pues cambia o te vas a morir así. Tenemos que ser transformados de gloria en gloria. Tenemos que ser cambiados. Entonces, si hay algo que has estado haciendo desde niño, deja de hacerlo, cambia. Pero como lleva tanto tiempo en nosotros, parece que forma parte de nuestro carácter y de nuestro temperamento. Y no es verdad. Es una opresión demoníaca y carnal y mundana que se ha apegado a nuestro carácter, que hay que echarlo fuera, que no pasa nada, que es mejor echarlo fuera. El reino de Dios cuando se acerca echa fuera a los demonios. El reino de Dios cuando se acerca sana toda enfermedad y todo achaque en el pueblo. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas y enseñaba en las sinagogas, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y todo achaque en el pueblo. Cuando Jesús se acercaba, no solo echaba fuera a los demonios, también sanaba a los enfermos, aparte de enseñar y de predicar el evangelio. Eso es parte del reino. Entonces nosotros muchas veces no llevamos el reino, llevamos la iglesia y queremos edificar a las personas en vez de ayudarles con el reino. Muchas veces hablamos... Jesús predicaba el evangelio del reino, nosotros muchas veces predicamos de la iglesia. Jesús no predicaba de la iglesia, predicaba del evangelio del reino, de lo que el reino puede hacer en tu vida. Nosotros le podemos decir a la gente, venga a la iglesia, y es verdad, tienen que venir porque es donde somos edificados personalmente, pero lo que tenemos es que llevarles a que conozcan, como hacía Jesús, el reino de Dios, el reino de los cielos. El reino de Dios, aparte de echar fuera a los demonios y de traer sanidad, pues tiene su propio lenguaje. El lenguaje del reino es el de bendecir. ¿A quién hay que bendecir? A los enemigos y a los que nos persiguen y calumnian. Es lenguaje del reino, porque a nosotros es fácil bendecir, que el Señor os bendiga. Antes nos ha dicho Eva que el Señor nos bendiga, lo has dicho de corazón para todos, no has excluido a nadie de los que había aquí, ¿verdad? Porque todos te queremos mucho, ¿no? Sí, todos te queremos. ¿A que sí? Venga, decírselo. Te queremos mucho, Eva. Es que no se lo creía. Es fácil bendecir a los que nos bendicen, pero el idioma
el lenguaje del reino es bendecir a los que nos persiguen y calumnian, dice la Biblia. ¿Qué es una calumnia? No. Decir mentiras sobre una persona. Alguien que esté diciendo algo que es mentira de mí para hacerme daño. Es una calumnia. Y dice, si tú perteneces al reino, tú lo que tienes que hacer es bendecir a esa persona. Toma castaña. ¿Vemos por qué tenemos que pedir que venga el reino y buscarlo? Porque hay ocasiones, a mí yo no soy consciente de si alguien me calumnia, la verdad. Me entero de alguna vez así, porque alguien viene y me dice, ¿sabes lo que han dicho de ti? Me acuerdo siempre de un chiste que me contaban, dice, ¿sabes que de ti este está hablando por detrás? Y digo, ¿ah, sí? ¿Se le entiende? ¿Vale? Lo habéis pillado, ¿no? No se le entiende. Pero alguna vez alguien viene y me dice algo, que este ha dicho algo contra ti, y si es verdad, me tengo que poner de acuerdo y arrepentirme, pero si es mentira, la verdad es que no me dan ganas de bendecirlo. Me dan ganas para empezar a decir, pero si yo no le he hecho nada, Pero el lenguaje es, bendícelo. ¿Por qué dice el Señor eso? Pues no lo sé. Pero cuando el Señor dice que lo hagas, es porque es por tu bien. No solo es por el bien del otro, es por tu propio bien. Algo ocurre en ti que cuando en vez de maldecir, bendices. Algo ocurre dentro de ti. Y es posible que incluso algo ocurra dentro del otro para que puedas llegar a conocer más del Señor en algún momento. Y estamos rompiendo el lenguaje del reino de tinieblas, que es maldecir. Estamos saliéndonos de uno y yéndonos al otro. Entonces es bendecir a los que te calumnian, a los que hablan mal de ti y a los que te persiguen. Ese es el lenguaje, el idioma que se habla en el reino de Dios. ¿Qué hacía Jesús? Cuando le clavan en la cruz, ¿qué dice Jesús? Padre, perdónales. ¿Qué hace Esteban cuando lo están apedreando? No les tengas en cuenta este pecadillo de matarme. Era la manera en la que ellos estaban reflejando y poniendo en marcha el reino de Dios. No solamente cuando las cosas te van bien, no solo cuando estaban todos recibiendo a Jesús en la entrada de Jerusalén con las ramas, ahí hubiera sido muy fácil, Dios te bendiga, hermano, Jesús, eres mi rey, Dios te bendiga, como hacemos los pastores, los líderes. Cuando te miran y te dicen, ¡ay, qué bien has predicado hoy! Que Dios te bendiga, qué bien! Pero cuando viene alguien y te dice, decirle que Dios te bendiga es otra historia. Pero cuando lo hacemos es por nuestro bien, cuando el Señor lo pide. Es un reino, el reino de Dios, que tiene armas. En la iglesia no dice que tengamos armas, pero el reino sí tiene armas espirituales. Sabemos cuáles son las armas, dice que son de luz. Romanos 13:12 dice que nos vistamos las armas de luz. En 2 Corintios 6:7, en poder de Dios, con armas de justicia nos ha dado. En 2 Corintios 10:4 dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destruir fortalezas. ¿Vale? Cuando digo la palabra fortaleza, ¿qué imagen se os viene a la cabeza? Un castillo. He querido decir qué imagen se te viene a la cabeza porque las fortalezas, estas que hay que destruir, no son castillos, están en nuestras cabezas. Son fortalezas que están en nuestras cabezas. Son pensamientos, son falsas doctrinas, son ideas que tenemos ahí que no pertenecen ni al reino ni a la iglesia y las tenemos ahí. Y son fortalezas que se han hecho fuertes en nosotros donde se esconde algún enemigo. Y dice que Él nos da armas poderosas en Dios para destruir estas fortalezas que están en mí.
A lo mejor yo puedo ayudaros a alguno a descubrir alguna fortaleza y a destruirla también. Pero las fortalezas, las armas que Dios me ha dado, son para destruirlas en mí. Yo lo digo muchas veces, estoy seguro que todavía tengo cosas dentro de mí que están equivocadas. Y las creo como buenas, como las he creído muchas veces. Yo he creído muchas cosas a lo largo de mi vida, que a medida que he ido descubriendo más de la palabra de Dios y descubriendo la revelación que el Espíritu Santo me ha dado, me he dado cuenta que yo estaba equivocado. Aunque las creía de verdad y era sincero con ellas. Yo creía que todos los hombres y mujeres del mundo eran hijos de Dios. ¿Y estaba eso mal? Pues sí, porque no dice eso la Biblia. Pero yo creía que todos los que nacemos en este mundo somos hijos de Dios. Y estaba convencido de eso. ¿Y le hacía mal a alguien creyendo eso? Pues no, personalmente, pero no era de Dios. Era una fortaleza que yo tenía en mí y que un día me di cuenta, alguien un día me explicó, no, todos somos criaturas de Dios. Hijos de Dios son los que han aceptado a Jesús, porque es el único que te puede dar potestad de ser hecho hijo de Dios. Antes yo era una criatura de Dios. Cuando conocí a Jesús, soy un hijo de Dios. Cuando conocí, no solo conocer, de decir, creo en Jesús, porque también los demonios creen en Jesús y le conocen. Es conocer cuando decido pedirle perdón por mis pecados que he cometido, cuando decido aplicar su gracia sobre mí, aceptar que Él me ha comprado con su sangre, cuando decido eso es cuando soy hijo de Dios y cuando vivo con eso, ¿no? Dice en Efesios 6:11, vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Pues para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. ¿Os habéis sentido alguna vez derrotados en vuestra vida como cristianos? ¿Verdad? Dice aquí que si nos vestimos con toda la armadura de Dios, estaremos firmes. No quiere decir que no nos atacará el diablo. Nos dará asechanzas y nos atacará. Pero el que va a huir va a ser Él. Yo voy a permanecer firme si tengo puesta la armadura de Dios. Y no la tengo aquí, la armadura de Dios, pero ¿sabéis cuál es la armadura de Dios? ¿Qué es? No la sabes, estás diciendo que sí, pero... ¿Eh? No es la palabra. No es solo la palabra. Justo ahí lo está explicando él, lo explica justo después. Si quieres, búscalo, los siguientes versículos. Mirad cuál es la armadura de Dios. El yelmo de la salvación, ¿no? No sé si es antes o después. El 13, busca el 13. Dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea que va a haber lucha, pero el propósito de Dios es que estemos firmes. A ver, más adelante. Mira, tienes que ceñir tus lomos con la verdad, ¿vale? Eso es, la armadura de Dios es la verdad. La coraza de justicia, verdad, justicia, sigue. El evangelio de la paz, eso es parte de la armadura. El escudo de la fe, porque el yelmo de... el escudo de la fe, eso, y el yelmo, el escudo de la fe. ¿Por qué le llama el escudo de la fe? Porque el enemigo, la lucha es contra la fe nuestra, viene contra nuestra fe, contra lo que creemos, hacernos dudar de las cosas que Dios ha dicho que son verdad. La flecha que le lanzó el diablo a Eva fue contra la fe, fue contra lo que Dios les había dicho. Con que Dios os ha dicho, y entonces ¿qué hizo? Debilitó la fe. Podía haberle dicho, sí, Dios ha dicho esto y es esto,
No, pero es que tú di lo que quieras. Que además es muy raro, podía haberle dicho que una serpiente que habla, pero ni siquiera lo pensó. Pero podía haberle dicho, tú di lo que quieras. Dios ha dicho esto y es lo que es. Eso es la fe, ese es el escudo de la fe. Ahora, si viene alguien y te dice algo y tú empiezas a dudar, es porque el escudo de la fe, que es creer lo que Dios ha dicho, que es verdad, no lo estás usando. Y con eso se apagan los dardos. El yelmo de la salvación, el yelmo es el casco que se pone en la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada es para darle al diablo, ¿no? Como hizo Jesús cuando el diablo en el desierto fue a por él. ¿Qué usó Jesús? Simplemente la palabra de Dios. Y cuando le usó la palabra le dijo, y ahora vete. Y el diablo se fue. ¿Vale? Esa es la armadura de Dios para nuestra vida. ¿Qué ha ocurrido cuando yo he caído en una lucha de estas, en una lucha de tentaciones? Pues que no estoy usando la armadura como toca, simplemente. Y me ataca por todos estos sitios, por la salvación, por la fe, por la verdad, por la justicia. Me ataca, porque no llevo el evangelio de la paz puesto en mis pies. Pero hemos sido llamados para llevar esta armadura. El reino de Dios, dice en 1 Corintios 4:20, no consiste en palabras, sino en poder. Cuando yo leo eso, digo, ¿el poder para qué? O sea, si no son palabras y es poder, ¿el poder para qué es? Pues con lo que decía antes, para echar fuera demonios, para sanar enfermos. ¿No? ¿Para qué usamos el poder? ¿Hay otro sitio donde podamos usar el poder? ¿Se os ocurre algo? O sea, el Señor te dice, mira, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y te voy a dar poder. ¿Para qué voy a recibir yo el poder? ¿Poder para salvar? ¿A quién? Pero el que salva es Él. Él me da mi poder para deshacer las obras del diablo, para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos, para hacer milagros, sí, milagros también, poder, prodigios, señales y maravillas. Oraron los apóstoles y dijeron, Señor, extiende tu mano para que por medio de tus siervos se realicen milagros, prodigios, señales y maravillas. Señor, extiende tu mano para que por medio de tus siervos se hagan todas estas cosas. Podemos orar nosotros y decir, Señor, extiende tu mano para que por medio mía, por medio nuestro, se realicen prodigios, señales, milagros y maravillas, para que el mundo vea tus obras y crean en ti y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Tendremos que buscar el poder de Dios para sanar a los enfermos y echar fuera a los demonios? Si no lo estamos haciendo ya. Tenemos que hacerlo. Porque si no, nos comen. ¿Y cómo recibimos el reino de los cielos? ¿Cómo lo podemos recibir? Mirad, en Apocalipsis 14:6, hace unos cuantos días Rick Joyner escribe en la lista de Elías, Rick Joyner también. Pues lo mismo lo leí ahí. Él lleva tiempo haciendo un estudio sobre Apocalipsis y puso algo que es precisamente el reino de los cielos. Dice en Apocalipsis 14:6, de cómo podemos recibir el reino de los cielos en nosotros. Dice, vi otro ángel volar en medio del cielo que tenía el evangelio eterno, y era para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo. El evangelio ya estaba siendo predicado, y es como que hay algo nuevo. Es posible, esto está hablando de los últimos tiempos, y está diciendo que vio un ángel
que iba con el Evangelio eterno que tenía que ser predicado a los moradores de la tierra. Y que en el versículo 7 este ángel iba diciendo, yo creo que iba dando instrucciones para que eso pudiera ocurrir en los últimos tiempos. Y dice, temed a Dios. El ángel iba diciendo esto. Esto es para que tomemos nota, el orden en el que dice las cosas. Primero, temed a Dios. ¿Por qué? Porque tiene que haber temor de Dios en nuestros corazones. Y podemos empezar a hablar de qué significa el temor de Dios, que si es tener miedo a Dios. Pues no, sí, también. Dice la Biblia que es una terrible cosa caer en las manos del Dios vivo. Que cuando Dios aprieta, ahoga pero bien. Decía uno en la radio. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Temor de Dios debería de ser basado en el amor. Tengo temor de hacer algo que le ofenda a Dios porque le amo. ¿Vale? Pero no está de más tener temor también de hacer algo para que no me castigue. Porque también dice que algunos pasarán oliendo a chamusquina, ¿no? ¿No dice eso también? Creo que está en Corintios. Dice, todo lo que hagamos, todas nuestras obras van a pasar por el fuego. Y si has edificado con oro, plata o piedras preciosas, no vas a tener problemas. Pero como hayas edificado con madera, heno u hojarasca, y lo vamos a pasar por el fuego, te vas a salvar, pero como pasado por el fuego, oliendo a chamusquina, ¿vale? Si hay temor de Dios en mi corazón, voy a edificar con oro, plata y piedras preciosas, porque le amo. Pero si le temo también porque no quiero pasar por chamusquina, no quiero tener problemas, ¿no? ¿A quién le gusta tener problemas? Si no hay temor de Dios en tu corazón y haces algo mal, eso va a traer consecuencias a tu vida. Es que todo lo que hacemos, todo lo que sembramos lo recogemos. Y va a traer consecuencias a tu vida. Entonces no está de más el decir, es que no quiero que si hago esto traiga consecuencias a mi vida. No quiero sembrar vientos para luego recoger tempestades. Aquí se recogen muchas cosas. No, anda que no estás recogiendo tus cosas. Sí, ya, luego te las cuento. No, anda que no. Luego te cuento. Todos hemos sembrado, todos sembramos cosas en nuestra vida, que algunas salen a los 3 meses y otras tardan 4 años en salir. Sí, todos. Pero no estaría de más el temer eso también y decir, no voy a sembrar esto porque sé que voy a tener las consecuencias. Si hablo de esta manera, si hablo con ira, si hablo con violencia, si hago esto, si robo, voy a tener las consecuencias. Dios no me va a quitar las consecuencias. El Señor perdonó al rey David por lo que hizo, le perdonó. Él se arrepintió y le dijo, devuélveme el gozo de la salvación, y el Señor se lo dio. Pero la espada nunca se apartó de su casa. Eran las consecuencias de las cosas que él había hecho. Y David lo aceptó y vivió con eso. No, lo aceptó, claro, ¿qué vas a hacer? No te queda otra. Dice, temed a Dios y dadle gloria. Esto lo repite en muchos sitios, que demos gloria a Dios. Y la gloria a Dios se la podemos dar de muchas maneras, pero una de ellas es, primero, no quedándonosla. Cuando hacemos algo bueno por otros, nos gusta que haya algún reconocimiento. Bueno, pues no me la quiero quedar. Dice el Señor que cuando des algo con tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda, ¿no? Todo ese tipo de cosas que quiere el Señor que hagamos, para que la gloria sea para Él, pero también que le demos gloria con nuestras obras, con cosas que hagamos, que vean a nuestro Padre y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo le damos gloria? Haciendo buenas obras, haciendo obras de justicia, pero para que vean a nuestro Padre que está en los cielos. Le damos gloria. Dice, temed a Dios y dadle gloria, y sigue diciendo, porque la hora de su juicio ha venido,
y adorad a aquel, adorarle a Dios. Entonces, ¿estáis tomando nota del orden? Temer a Dios, dadle gloria y adorar. Es que es muy sencillo para que el Evangelio del Reino se multiplique. ¿Adoramos a Dios? Sí. Unos días determinados a la semana sé que adoramos a Dios. ¿Hemos adorado a Dios en esta mañana? Sí. ¿El Señor está contento con nuestra adoración? Sí. Sí, yo, más o menos. ¿Por qué no mucho? ¿Por qué? A ver, ¿por qué no? ¿Por qué más o menos? O sea, que podemos hacerlo mejor. O sea, que el domingo que viene lo vamos a hacer mejor. Bueno, yo no voy a estar, lo vais a hacer mejor los que estéis aquí. Podemos hacerlo, podemos adorar a Dios. Mira, Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Y cuánto tiempo hemos estado adorando a Dios esta mañana? ¿Una hora? Una hora hemos estado cantando canciones. Una hora hemos estado cantando canciones, más o menos. Es que adorar no es cantar canciones. Podemos adorar cantando canciones, pero cantar canciones por sí mismo, el tocar instrumentos, el ponernos de rodillas, todo eso puede ser adorar o no. Si lo estoy haciendo en espíritu y en verdad, sí. Si estoy solamente cantando, no. Eso es a lo que voy. Eso es a lo que voy. Que el adorar a Dios no es solamente hacer unas cosas determinadas, es hacerlo en el espíritu y en verdad. Si yo canto, lo hago en el espíritu y en verdad. Si me pongo de rodillas, lo hago en espíritu y en verdad. Todo eso, pero eso es tener conciencia de lo que estoy haciendo. No solamente que estoy cantando, es conciencia de que estoy adorando a Dios. Que esto lo hago para adorarte, Señor, que esto lo digo para adorarte. La conciencia que yo tengo que tener. Y yo sé que durante toda la hora, yo por lo menos no tengo esa conciencia. Hay ratos que la tengo más que otros ratos. Entonces, cuando digo una hora adorando, a lo mejor no tanto, se me va el pensamiento a otras cosas. Tengo que mirar a Carlos en un momento determinado, y decir, para que haga el tiriririri, este que le gusta, y Miriam me da así un golpe porque me he equivocado con los acordes o que he empezado mal, o sea que de la hora ya puedo ir quitando cosas. O sea que no ha sido ni una hora. Pero está el ángel, es un ángel que va volando por el medio del cielo con el evangelio eterno, para que este evangelio se predique a todos los moradores de la tierra y da las instrucciones. Temed a Dios y dadle gloria y adoradle. Y dice a continuación algo muy interesante, dice, y ha caído Babilonia, en el versículo 8, ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Prácticamente todos los expertos que hablan de Babilonia están hablando de un sistema religioso corrupto. Algunos creen que es la Iglesia Católica. Yo creo que no es la Iglesia Católica. Yo creo que es toda la doctrina religiosa corrupta que hay en cualquier lugar donde esté. Donde esté, me da igual. Y hay un sistema religioso y corrupto que invade o trata de invadirnos a nosotros también. Trata de hacerlo en todo lugar. Y estas Babilonias son las falsas doctrinas, son las falsas enseñanzas, son el achacar cosas al Espíritu Santo que son del diablo y el achacar a cosas, y al revés, ¿cómo se diría al revés? A Jesús le decían, esto que haces lo haces por el diablo. Le decían a Jesús. Eso es Babilonia. El sincretismo, el mezclar cosas.
Como el sincretismo es mira, hay sitios que se usan el culto evangélico, el culto católico y otros cultos se usan y se mezclan con brujería. Sobre todo en países donde se practica mucho la brujería. Y se usa y se mezclan. Y eso es sincretismo. Es que, bueno, hay documentales de esto que se ven en todos los sitios. Los podéis ver en la televisión, cómo lo hacen. Y están todos contentos con el asunto. Pero eso es sincretismo, eso es Babilonia. Porque se nos tratan de meter cosas dentro de la iglesia, de la forma, de cómo tenemos que vivir la iglesia y el reino de Dios, cómo tenemos que hacerlo, se nos tratan de meter continuamente cosas. Pues dice que cuando tememos a Dios, le damos gloria y adoramos, dice, y ha caído Babilonia. Que caiga por completo. Y después, más adelante, vuelven a repetirlo. En Apocalipsis 15:3 empieza y dice, cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Y dicen, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Mira, está volviendo a decir, cuando antes el ángel iba diciendo, temed a Dios y dadle gloria, ahora estos, los que están cantando, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Está diciendo lo mismo que el ángel. Pues solo tú eres santo, y por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios se han manifestado. Esta canción es exactamente lo que está diciendo el ángel. Tus juicios se han manifestado contra Babilonia. Y después de estas cosas, cuando esto ocurre, dice, miré y vi el templo, el tabernáculo del testimonio abierto en el cielo. ¿Qué es lo que queremos ver? Queremos ver los cielos abiertos y que las cosas de Dios estén obrando en nuestras vidas. Entonces es sencillo. Temamos a Dios, démosle gloria, ¿vale? Adoremos a Dios en espíritu y en verdad y dejemos que los juicios de Dios hagan caer a Babilonia a nuestro alrededor. Para que proclamemos las obras de Dios y sus caminos. Entonces tenemos que buscar el reino de Dios, pedirlo y buscarlo, que reine en nuestras vidas.